y el otro contra Galeno, que son dos de las más conocidas, y seguramente alguna que esté viendo este video tenga alguna o tenga algún familiar que tenga alguna de estas dos obras sociales, pero lo cierto es que se tiene que ver para cada caso en concreto, pero hay una doctrina dentro de la jurisprudencia, o digamos bastante jurisprudencia, que sostiene que la edad no es motivo de aumento. Yo después les voy a dar mi opinión personal, pero vamos a ver qué es lo que estableció la jurisprudencia en este caso. Swiss Medical Group, en este caso, y el Círculo Médico de Salta van a tener que abstenerse de incrementar la cuota a la afiliada con motivo de alcanzar los 65 años. Entonces parece que aquellas personas que alcanzan la edad jubilatoria, mujeres o hombres que alcanzan la edad jubilatoria al cumplir 60 o 65 años, les suelen incrementar el monto de la cuota, simplemente por creer que estarían más cerca de tener algún tipo de perjuicio o menoscabo o algún daño, y esto sería más habitual. Así que bueno, vamos a ver entonces este caso de Swiss Medical, que es lo que ocurre particularmente con este caso. Así que comenzamos entonces. Es un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Juzgado 1, con fecha 2 de junio de 2021. Bueno, se va a ordenar a las demandadas abstenerse de aplicar en forma cautelar aumentos en la cuota de medicina prepaga por haber alcanzado la actora a los 65 años de edad. Entonces, no pueden aumentarle la cuota por el hecho de que haya alcanzado los 65 años y pueda adquirir este beneficio de la jubilación y demás. Entonces, esto sería claramente discriminatorio y en caso de una mujer, bueno, podría llegar a estipularse como un tipo de violencia dentro de la 26485. Así que atención a esto, y con la Convención Belém do Pará y lo que tiene que ver con la discriminación contra la mujer, ¿no? Y la violencia. Así que bueno, podría llegar a encuadrar tal vez en un caso de violencia económica o patrimonial. Bueno, habría que discutirlo, pero bueno, yo luego les voy a dar mi opinión. Bueno, vamos a ver entonces este caso puntual. Bueno, ingresan entonces este conflicto, las actuaciones, el 22 del 4 al 21, en virtud de un rechazo que se lleva adelante contra la sentencia del 5 del 4 al 21, por la cual la jueza de primera instancia desestimó la medida cautelar requerida por la actora. Entonces, en primera instancia, la jueza le da la razón a la demandada, rechazando y dejando de lado esa medida cautelar. Recordemos que la medida cautelar que tenemos en el artículo 195 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación tiene que cumplir con tres requisitos: verosimilitud en derecho, peligro en la demora y contracautela. Vamos a ver si se cumple con la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, y en base a esto corresponderá desestimarla o no. En primera instancia se le da la razón a Swiss Medical, por lo tanto la actora decide apelar por haber sido rechazada en su medida cautelar. Bueno, ¿cuáles fueron los argumentos de la jueza de primera instancia? Bueno, en primer lugar dijo que existe una identidad entre lo solicitado en la demanda principal y el contenido de la cautelar peticionada. Y también que el acotado margen temporal del proceso, la celeridad que se le impone a este tipo de trámite sumarísimo, recordemos que en la economía y celeridad forman parte de principios procesales de lo más importante, y el trámite sumarísimo es un proceso que acota los plazos a 3 o 5 días, es un proceso de carácter excepcional. Recordemos que el procedimiento sumario no existe más. Por lo tanto, todo lo que no tramite por vía ordinaria va a tramitar por vía sumarísima. Se trata de cuestiones que se tienen que resolver lo más rápido posible y por eso se utiliza esta vía con estos plazos de no más de 5 días. Y el riesgo de afectar el debido proceso legal tornan improcedente el dictado de la medida cautelar. Bueno, las garantías del debido, lo que tiene que ver con el debido proceso legal, tiene que ver con lo que estipula el artículo 18 de la Constitución Nacional. Bueno, la señora M, cuando expresa agravios en su memorial, dice que está claramente disconforme con la resolución en crisis, destacando la errónea identificación en que incurrió la jueza de grado respecto al objeto de la acción preventiva,
ponderada equivocadamente como medida cautelar. Entonces sostiene que no era lo que pidió, no era una medida cautelar y que ella lo catalogó en forma errónea como medida cautelar. Por lo tanto, hubo un error a la hora de calificar el tipo de acción que estaba entablando. Y el de la demanda principal, resaltando que con la primera pretendió, lo que hacía era buscar que se ordene o se le exija a Swiss Medical y al Círculo de Médicos de Salta que cesen, es decir, que dejen de lado el incremento de la cuota por rango etario que le aplicaban hasta tanto no se resuelva el presente proceso. Entonces lo que busca es interponer esta medida para que no le aumenten hasta tanto recaiga sentencia definitiva y obviamente un juez de Cámara o la Corte Suprema termine dictaminando una sentencia definitiva que es la que le pone fin al pleito y hace efecto de cosa juzgada. Mientras que con la segunda lo que hace es intentar obtener la declaración de nulidad, pero en forma parcial, del contrato de adhesión del convenio firmado entre la obra social y el círculo médico. Recordemos que un contrato de adhesión es aquel que tiene cláusulas predispuestas en forma unilateral, en este caso por la empresa de medicina prepaga, Swiss Medical y el Círculo Médico de Salta, imponen determinadas condiciones que quien recibe o el beneficiario de esa prestación de servicios va a aceptar. Obviamente se entiende que lo acepta en forma obligada y que no hay un verdadero consentimiento. Pero bueno, esto dependerá de cada juez. Y en especial hace hincapié en la cláusula que dispone la potestad para modificar hacia arriba, es decir, aumentar o incrementar la cuota en un 100% al superar el afiliado de los 65 años de edad, como también el reintegro de las sumas de dinero percibidas y facturadas en exceso con más los intereses. Por supuesto, indemnización por daño punitivo, que es la del 52 bis, que tiene que haber un incumplimiento lo suficientemente grave, que no puede ser de carácter objetivo, sino que respecto a quien se pretende ese daño punitivo, es decir, a quien se considera como sujeto atribuible del daño, tiene que haber obrado al menos con culpa, con negligencia, imprudencia o inobservancia de los reglamentos y deberes a su cargo o impericia o dolo. Pero bueno, al menos alcanza con que haya obrado en forma culposa, es decir, que no haya obrado de buena fe y haya ocasionado un daño fallando con su deber de prevención y demás, como hemos visto en más de un video, 1710, 1725. Ahora, lo cierto es que se incrementaba en un 100%. Bueno, claramente esto afectaría el derecho de propiedad y si lo viéramos en términos de derecho tributario, resultaría claramente confiscatorio, sería irrazonable, desproporcional, violaría el principio, obviamente el principio de razonabilidad, de proporcionalidad. Para mí habría un ejercicio abusivo de un derecho, que es aquel que va más allá y atraviesa lo que es la moral, las buenas costumbres o la buena fe, como ese deber de obrar con cuidado y previsión, con la diligencia debida o esperada, como un buen hombre de negocios, como un buen ciudadano, etcétera. Y recordemos que el 1725 lo que hace es establecer una diligencia o exigir mayor diligencia a aquel que tiene que obrar con pleno conocimiento de las cosas y con la prudencia. Es decir, no se le puede exigir lo mismo a una obra social que a una persona común y corriente. Y por daño moral con expresa imposición de costas. Entonces, por un lado va a pedir indemnización por daño punitivo, que tiene que haber, como les decía, un incumplimiento lo suficientemente grave en términos subjetivos, 52 bis, y daño moral todo aquel que escapa a lo patrimonial. Ahí podría entrar el daño psicológico, bueno, no va a haber daño estético y demás, pero podría entrar el daño psicológico, tal vez lucro cesante, pérdida de chance, bueno, habría que ver qué rubros indemnizatorios alega. Y también alegó la falta de aplicación de la normativa correcta, en tanto lo que impuso fue una acción preventiva de daños en el marco del artículo 1710 del Código Civil y Comercial, y es por ello que no se puede exigir que acredite la configuración de los requisitos de una medida cautelar. Entonces lo que dice es, bueno, yo no pedí una medida cautelar, sino que lo que hice fue interponer una acción preventiva de daños en los términos del 1710, que es el que les adelantaba. El 1710 lo que establece es un deber de prevención, con obrar de buena fe y demás. Bueno, entonces lo que hace en realidad es interponer una acción preventiva de daños en los términos del 1710 y no una medida cautelar en los términos del 195 del Código Procesal Civil y Comercial.
Insistió entonces que al desestimarse esa acción preventiva que le brindaba luz verde para la continuidad del daño, lo que implicaría seguir profundizando la lesión a la garantía constitucional que tiene que ver con la protección de sus intereses económicos. Es decir, el artículo 42 de la Constitución Nacional establece la protección de los intereses económicos como todo derecho de usuario y consumidor. Así que atención a esto. Ya que su parte paga indebidamente más de 43.000 pesos de cuota mensual cuando es la propia ley la que prohíbe dicha conducta. Por lo tanto, claramente habría un enriquecimiento ilícito, porque si paga indebidamente esto, tendríamos una lesión objetivo-subjetiva, entiendo yo, en los términos del antiguo 954, hoy, si no me equivoco, actual 332, que lo que establece es que busca castigar a quien se aprovecha de la necesidad, en este caso, porque la persona necesita una obra social, es imprescindible y estrictamente necesario, porque si se enferma requiere determinadas prestaciones, ligereza o inexperiencia de la persona, con el fin o la finalidad u objeto de obtener una ventaja económica evidentemente desproporcionada. Entonces, es un incremento, es el 100%, que escapa de lo razonable, de lo proporcional y obviamente afecta el derecho de propiedad. Yo entiendo que hay un ejercicio abusivo de un derecho por un lado y por otro lado una lesión objetivo-subjetiva, además de una clara violación al principio de buena fe y al principio del 1710 de prevención del daño. Por lo tanto, hay que reparar ese daño y se dan los elementos o los presupuestos de la responsabilidad porque tenemos un daño, una relación de causalidad y un sujeto atribuible, además de la antijuricidad, porque este tipo de conducta no está tolerada o no está autorizada por la ley. Bueno, entonces, el fin de esta acción preventiva, con fundamento en el 1710, era justamente que se ordene o se le exija a su médica y al Círculo de Médicos de Salta que se abstengan de aplicar un incremento por rango etario de su cuota de afiliación hasta que se resuelva el presente proceso o lo que se decida con mejor criterio con costas. Y dice que en septiembre de 2020 cumplió 65 y a raíz de eso le incrementaron en un 100% la cuota y esto es violatorio de lo estipulado por el artículo 12 de la ley 26682 de medicina prepaga, que deja en claro que a los usuarios mayores de 65 que tengan una antigüedad mayor a 10 años no se les puede aplicar el aumento en razón de edad. Por lo tanto, esta disposición es claramente ilegal por ser violatoria del artículo 12 de la ley 26682, que lo deja más que claro. Por lo que encontrándose la afiliada desde el año 2008, según la información que brinda, se torna antijurídico, abusivo e ilegal la aplicación del mentado incremento. Entonces, como pasó más de 10 años, no se le puede aplicar ese aumento. Y las demandadas aplicaron el aumento desde el periodo 9 del 20 hasta la fecha, obligándola a que pague una suma de dinero que se le hace obviamente muy difícil, dado su elevado costo, que supera el 100% del valor anterior, especificando que debe pagar, que pasó de pagar 22.000 pesos a 43, por lo tanto hablamos de un 100% prácticamente. Y esto podría llegar a caer dentro de la teoría de la imprevisión. Cuando la prestación se torna excesivamente onerosa para una de las partes, se puede justamente rescindir el contrato o no cumplir. Entiendo claramente que podría llegar a aplicarse o estar en juego esta teoría de la imprevisión del antiguo 1198 del Código de Vélez que hemos visto en más de una vez. Se torna a ser la aplicación de los principios preventivo y precautorio y se ha acreditado un interés razonable al haber probado la vulneración en los derechos como consumidora o usuaria, sufriendo mes a mes un deterioro económico indebido. Entonces, queda clara su legitimación, su interés razonable y obviamente hay que aplicar estos principios, proteger estos principios preventivo y precautorio, obviamente estableciendo una indemnización a su favor por haber fallado con la prevención del daño. Cabe recordar que este artículo 12 establece que en este caso de personas mayores de 65 la autoridad de aplicación tiene que definir los porcentajes de aumento de costos según riesgo para los distintos rangos etarios, precisando que en el caso de contar con 10 años más de afiliación no se puede aplicar el aumento en razón de su edad. Por esto es que este tribunal advierte que ella tiene 65 años y más de 10 años afiliada a Swiss Medical y existe un convenio general entre dicho agente de salud y el Círculo Médico de Salta, por lo que todo incremento en la cuota de cobertura de salud que obedezca al rango etario por haber superado sus 65 años aparece de forma provisoria como contrario
a la disposición legal referida anteriormente. Bueno, aquí sigue dejando en claro, entonces, queda claro ese daño en su patrimonio que se va agravando de manera injustificada por el transcurso del tiempo, por lo que corresponde ordenar a las demandadas que se abstengan de cobrar ese incremento en razón de la edad de la demandada para resolver la cuestión de fondo. Por lo tanto, hacen lugar al recurso de apelación interpuesto, ordenando a ellos a que se abstengan de incrementar la cuota. Así que sin más, espero que les haya gustado este video y nos vemos próximamente en otra